En un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, vivía don Alberto Ruiz, un médico con más de 40 años de experiencia dedicado a la salud masculina en hombres mayores. Don Alberto, un hombre de porte elegante y mirada profunda, siempre vestido con sus camisas de lino y pantalones de algodón, disfrutaba de su trabajo y de ayudar a sus pacientes a recuperar la confianza perdida con el paso de los años. Una tarde de otoño, mientras el sol doraba los tejados de tejas rojas y las hojas crujían bajo los pasos de los vecinos, don Alberto preparaba su consulta. En la sala, una mujer de unos 50 años llamada Carmen, vestida con un vestido de seda granate que rozaba sus rodillas y unos tacones que enfatizaban la elegancia de sus piernas, esperaba a su marido, Julián, un hombre de cabello canoso y mirada cansada. Julián había llegado a la consulta con un secreto que le pesaba desde hacía meses. Su vida íntima se había desmoronado silenciosamente. Don Alberto comenzó explicando con voz pausada pero firme que, al igual que los huesos o el corazón, el órgano sexual masculino también envejece. No es solo cuestión de años, sino de cuidados, dijo mientras ajustaba sus gafas y miraba a Julián con empatía. La mayoría de los hombres creen que tras los 60 la vida sexual termina, pero eso es un error común y muy peligroso. Julián escuchaba con atención mientras don Alberto continuaba. Cuando el cuerpo piensa que ya no hace falta, deja de funcionar como antes. El pene es un tejido vivo que necesita sangre y estímulos para mantenerse firme y sensible. Si dejas de estimularlo, poco a poco se atrofiará. No es la edad, es el abandono. Carmen apretó suavemente la mano de su marido, y don Alberto añadió con una sonrisa: no se trata solo de tener relaciones, basta con ejercicios simples, un poco de autocuidado, incluso la masturbación consciente ayuda. Don Alberto sacó una pequeña bomba de vacío médica y la mostró como un juguete que podía ayudar a mejorar la circulación. No teman, no es cosa de niños, esto no es un chiste de El Hormiguero, bromeó, arrancando una sonrisa tímida a Julián. Luego, con voz más seria, explicó el peligro de sustituir el deseo real por la pornografía. Muchos hombres, solos o cansados, recurren a la pantalla para evadir la realidad. Pero el cerebro se acostumbra a ese placer rápido e intenso y luego rechaza el contacto real. Es como querer bailar flamenco sin pisar una tabla. Carmen asintió, recordando las veces que Julián prefería la televisión a sus caricias. Don Alberto continuó, señalando un error que pocos reconocen: empezar la relación sexual sin una erección completa. Es como intentar tocar la guitarra sin afinar las cuerdas. Pueden aparecer pequeñas heridas invisibles que con el tiempo deforman el órgano y causan dolor, algo que en medicina llamamos enfermedad de Peyronie. Julián frunció el ceño, pensando en cuánto había ignorado esa advertencia. El médico insistió en la importancia de la higiene íntima, un tema tabú incluso en pueblos pequeños. La piel se vuelve más delicada con los años. No basta con mojarse un poco, hay que lavar con cuidado, especialmente si no se ha sido circuncidado. La humedad y la suciedad son enemigos silenciosos que pueden causar infecciones, irritaciones y hasta cáncer, explicó, mientras Carmen recordaba las veces que su marido se mostraba reticente a hablar de esos temas. Don Alberto no dejó de lado la verdad más dura: no existe una pastilla mágica. La erección es un reflejo de la salud cardiovascular. Si el corazón y las arterias están cansados por el tabaco, el alcohol o el estrés, ninguna medicina hará milagros. Y con un guiño añadió: por mucho que quieran, no pueden pintar un castillo que se está hundiendo. Finalmente, cerró con un consejo inesperado: dormir con ropa interior ajustada es peor que una siesta con siesta de cuñados en la terraza. La falta de circulación y ventilación afectan la salud íntima y pueden causar daños irreversibles. Para terminar la consulta, don Alberto reveló una receta casera que había aprendido de su abuela, una mezcla sencilla y natural para limpiar las arterias y mejorar la circulación: ajo machacado, zumo de limón, una cucharadita de miel, un poco de jengibre rallado y agua tibia. Un chupito mañanero que tiene más ciencia que un catedrático de la Universidad de Salamanca, bromeó. Mientras Julián y Carmen se marchaban, don Alberto miró por la ventana y pensó en su próximo paciente, un hombre que había llegado con un problema mucho más complejo, un misterio que podría cambiarlo todo. La historia apenas comenzaba. Al día siguiente, en el tranquilo barrio del Arrabal de Salamanca, don Alberto recibió a su siguiente paciente, Francisco Molina, un hombre alto y delgado de 68 años, con ojos azules que parecían esconder una tormenta. Francisco vestía una camisa blanca ligeramente arrugada y unos pantalones de pana marrones,
Mientras sus zapatos de cuero negro crujían al caminar hacia el despacho del médico, Francisco entró con paso vacilante, evitando el contacto visual. Se sentó con dificultad en la silla de cuero junto al escritorio de don Alberto, quien lo observaba con paciencia y una sonrisa cálida. «Cuénteme, Francisco, ¿qué le trae por aquí hoy?», preguntó el doctor mientras tomaba nota en su libreta. Francisco suspiró y, con voz baja, confesó: «Doctor, llevo meses sin poder tener una erección fuerte. Lo peor es que ni siquiera deseo estar con mi esposa, Ana. Me refugio en la televisión, en vídeos, ya sabe, lo que llaman porno. Pero cuando estamos juntos, no siento nada. Es como si mi cuerpo y mi mente estuvieran en mundos diferentes». Don Alberto asintió, reconociendo inmediatamente el patrón. «Lo que usted describe es una trampa muy común, Francisco. La pornografía, aunque parezca inofensiva, puede engañar al cerebro y desconectarlo del placer real. Es como querer bailar sevillanas con zapatos de payaso. Parece divertido al principio, pero no funciona». Francisco soltó una risa nerviosa. «Pues menudo baile llevo entonces». El doctor continuó: «Cuando el cerebro se acostumbra a estímulos rápidos y superficiales, luego rechaza el contacto verdadero. Por eso, la excitación desaparece cuando está con Ana. Pero no está perdido. Hay que reeducar ese deseo, poco a poco. Hablar, tocar, sentir, sin prisas ni pantallas». Sacó un libro antiguo de la estantería y lo abrió en una página subrayada. «Le recomiendo ejercicios de conexión, como la respiración consciente y la exploración táctil, para que el cuerpo recuerde que el placer está en la cercanía, no en la velocidad». Francisco escuchaba atento. Sus ojos brillaban con una chispa de esperanza que hacía tiempo no sentía. Don Alberto añadió con un guiño: «Y, por favor, nada de empezar el acto sin una erección firme. Eso es como intentar preparar un gazpacho sin tomates, terminará siendo un desastre». El hombre rió con ganas, aliviado por poder bromear en medio de la seriedad. «Doctor, prometo no hacer gazpachos raros». Don Alberto le entregó un frasco pequeño con su receta natural para mejorar la circulación. Esto, junto con cambios en su rutina diaria y hábitos, le puede ayudar mucho. Pero recuerde, la verdadera medicina está en el cariño y la paciencia con uno mismo. Cuando Francisco se levantó para irse, don Alberto notó en su rostro una mezcla de alivio y determinación. Sin embargo, justo antes de cerrar la puerta, Francisco se detuvo y preguntó en voz baja: «Doctor, ¿cree que esto tiene solución? Porque a veces siento que mi cuerpo me traiciona y temo que pasará mañana». Don Alberto, con una mirada profunda, respondió: «Francisco, mientras haya voluntad, hay esperanza. Y a veces, los cuerpos hablan para que escuchemos algo más que el silencio». Mientras la puerta se cerraba, don Alberto quedó pensativo, sabiendo que detrás de cada paciente hay una historia, y que algunas heridas, aunque invisibles, requieren más que medicina, necesitan verdad y valor. La noche caía sobre Salamanca, y en la penumbra, un sobre sin remitente esperaba en la mesa del doctor, con una nota que decía simplemente: «No todo es lo que parece. Mañana sabrá más». Al día siguiente, don Alberto llegó a su consulta en la Plaza Mayor de Salamanca con una sensación inusual. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro mientras saludaba a los comerciantes que montaban sus puestos entre las piedras centenarias. Sin embargo, su mente estaba centrada en aquel sobre misterioso que había encontrado la noche anterior. Lo tomó con cuidado y lo abrió frente a su escritorio de madera antigua, encontrando dentro una fotografía en blanco y negro de un hombre joven con una sonrisa melancólica y un mensaje: «La verdad está oculta en el pasado». En ese instante, entró en la consulta Marta Sánchez, una mujer de 62 años, de figura esbelta y elegante, con un vestido azul marino que delineaba suavemente sus curvas y unos pendientes de plata que brillaban con la luz del sol que entraba por la ventana. Marta era la esposa de Antonio, un paciente habitual de don Alberto, y venía preocupada por el reciente distanciamiento entre ellos. «Doctor, Antonio se ha vuelto un misterio para mí. Antes era cariñoso y activo, pero ahora se muestra distante y frío», dijo Marta, sentándose con delicadeza y cruzando las piernas con gracia. «Me preocupa que algo más profundo esté pasando». Don Alberto la miró atentamente y respondió: «Marta, muchas veces, lo que parece distancia es un grito silencioso del cuerpo y la mente. La salud íntima es solo la punta del iceberg. Detrás suele haber miedos, heridas no sanadas o incluso secretos del pasado». Mientras hablaba, recordó la foto del sobre y una corazonada le hizo conectar ambas cosas.
¿Podría contarme más sobre Antonio y si hay algo en su historia que le haya afectado profundamente? Marta suspiró, recordando tiempos difíciles. Hace años, antes de casarnos, Antonio tuvo una relación complicada que terminó mal. Nunca quiso hablar de ello. Creo que algo quedó ahí, enterrado. Don Alberto asintió y, con voz suave, añadió, a veces, el cuerpo guarda recuerdos que la mente intenta ocultar. Es posible que esa sombra esté afectando su presente. Para ayudar a Marta, el doctor propuso un enfoque diferente. Quiero que ambos participen en sesiones donde puedan reconectar no solo físicamente, sino emocionalmente. El tacto, la mirada y la comunicación son terapias poderosas. Marta sonrió, agradecida, y mientras se levantaba, comentó con un tono juguetón, si conseguimos que Antonio vuelva a ser el de antes, le invitaré a una paella en mi casa. Pero sin excusas, ¿eh? Don Alberto rió y respondió, prometo que no habrá excusas, solo avances. Al cerrar la puerta tras ella, el doctor quedó pensativo. La fotografía y el mensaje le rondaban la cabeza, como un acertijo esperando ser resuelto. ¿Qué secreto del pasado estaba conectado con estos casos? El misterio crecía, y la próxima visita podría ser la clave para entenderlo todo. Aquella misma tarde, don Alberto recibió en su consulta a Antonio Sánchez, un hombre de 65 años de estatura media y complexión robusta, con cabello canoso cuidadosamente peinado hacia atrás y ojos oscuros que reflejaban una mezcla de orgullo y tristeza. Vestía una camisa blanca de lino ligeramente desabrochada en el cuello y unos pantalones de tela gris, complementados por unos zapatos de cuero gastados que delataban años de caminatas por las calles de Salamanca. Antonio entró con paso firme pero con una sombra de inquietud en la mirada. Se sentó frente a don Alberto, quien lo recibió con una sonrisa cálida y un gesto de tranquilidad. Antonio, Marta me ha contado que últimamente te sientes distante y que vuestra relación ha cambiado. ¿Quieres contarme qué pasa? Preguntó el doctor con tacto. Antonio suspiró y, con voz grave, comenzó a narrar una historia que parecía salir de un baúl polvoriento. Hace más de 40 años, cuando era un joven lleno de sueños, tuvo una relación intensa con una mujer llamada Lucía. Ella era la luz de mi vida, pero todo terminó abruptamente. Nunca entendí bien por qué, y creo que nunca lo superé, confesó con un nudo en la garganta. Don Alberto asintió lentamente. Las heridas emocionales, sobre todo las que no cerramos, pueden manifestarse en el cuerpo. A veces, el miedo, la culpa o el dolor se esconden detrás de problemas físicos, como la dificultad para mantener una erección o la pérdida de deseo. Es como si el corazón y el cuerpo hablaran idiomas diferentes. Antonio frunció el ceño, pensativo. ¿Cree que eso me está pasando a mí? ¿Que todo está en mi cabeza? El doctor sonrió suavemente, pero con firmeza. No solo en la cabeza, Antonio. La mente y el cuerpo están unidos. Por eso, la solución no está solo en pastillas o tratamientos físicos, sino en sanar esas heridas emocionales. Y para eso, hace falta valor. Para romper la tensión, don Alberto añadió con un toque de humor. Además, si no lo arreglamos, Marta me va a pedir que le enseñe a cocinar paella para distraerse, y créeme, no quiero ser el responsable de una paella quemada. Antonio rió, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza iluminó su rostro. Don Alberto le propuso un plan, terapia para trabajar esas emociones, ejercicios para fortalecer el suelo pélvico y un cambio en sus hábitos diarios para mejorar la circulación. Además, le recomendó seguir la receta natural que había compartido con otros pacientes. Mientras Antonio salía de la consulta, don Alberto notó que en el rincón, el sobre con la foto seguía allí, como un recordatorio silencioso de que el pasado y el presente estaban más conectados de lo que parecía. El misterio de Lucía y aquella sonrisa melancólica en la fotografía comenzaba a entrelazarse con las vidas de sus pacientes. Algo le decía que pronto tendría que enfrentarse a verdades que cambiarían para siempre todo lo que creía saber. Pasaron unos días y don Alberto decidió visitar la pequeña localidad de Béjar, a unos 90 kilómetros de Salamanca, donde vivía doña Isabel, una mujer de 70 años conocida por su sabiduría popular y sus remedios tradicionales. Doña Isabel, con su cabello plateado recogido en un moño impecable, vestía una blusa de encaje blanco y una falda larga de tonos tierra que dejaban entrever unas manos llenas de historias y arrugas, pero firmes y cuidadosas. Don Alberto, qué alegría verlo, dijo ella con una sonrisa que iluminaba su rostro.
Me han hablado mucho de usted y su dedicación. El doctor la saludó con un beso en cada mejilla y le explicó el motivo de su visita. La búsqueda de un remedio natural para ayudar a sus pacientes a mejorar la salud íntima y la circulación. Doña Isabel lo condujo a su cocina, donde entre frascos de hierbas secas y tarros de miel artesanal preparó la mezcla secreta que había transmitido de generación en generación: ajo machacado, jugo de limón recién exprimido, miel pura de la sierra y jengibre rallado, todo disuelto en agua tibia. Este brebaje es más poderoso que el café de la abuela en lunes por la mañana, bromeó doña Isabel mientras servía un vaso del preparado. Es un limpiador natural para las arterias y un revulsivo para la energía. Don Alberto probó un sorbo y sintió un sabor intenso, ligeramente picante pero dulce, que despertaba los sentidos. Le agradeció profundamente y prometió recomendarlo a sus pacientes. De regreso a Salamanca, mientras conducía por la carretera rodeado de campos dorados de trigo, don Alberto reflexionaba sobre cómo pequeños cambios podían transformar vidas. Recordó a Julián, a Francisco, a Antonio y a Marta, y como cada uno, con sus miedos y esperanzas, luchaba por recuperar no solo una función física, sino su dignidad y felicidad. Al llegar a su consulta, encontró una nueva nota en su mesa, escrita con una letra elegante y firme: el pasado no solo se oculta, también puede sanar. Pero primero, hay que enfrentarlo. Don Alberto sintió un escalofrío y supo que el próximo capítulo de esta historia sería aún más intenso. El misterio que rodeaba a aquella fotografía y a Lucía estaba a punto de desvelarse, y con él, la posibilidad de cerrar heridas que nadie se atrevía a mirar hasta ahora.